comienzo a nuestra reunión entonces del día de la fecha de nuestro club. Vamos a empezar entonces por el saludo a las banderas. Si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Queridos amigos, empezamos entonces saludando a la bandera argentina, a la bandera de la ciudad de Buenos Aires y a la bandera de nuestro club, el Rotary Club de Buenos Aires. Paso entonces al informe de secretaría y después vamos a pasar a la incorporación de 2 nuevos socios. Por favor, Javier. Gracias, Alejandro. Preside la reunión online de hoy, miércoles 9 de diciembre, nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda, que ha salido debajo de la piedra movediza del Tandil y está ahora en la gran urbe. Hoy es una de esas fechas de lujo que solo un club como el nuestro puede ofrecer. Esto es cuando el cuidadoso trámite de selección del orador determina que éste sea uno de nuestros socios. Allí se combinan la calidad profesional con la amistad que nos une con quien ocupa la tribuna. Es el caso de hoy en el que el orador, José Urtubey, es también uno de nuestros socios. Le damos entonces una muy cordial bienvenida. Su disertación es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021. El orador será presentado, como si fuera eso necesario, y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Además, hoy también tenemos el gusto de dar una cordial bienvenida a los nuevos socios que hoy se incorporan, a pesar de la pandemia, el coronavirus, el COVID, el distanciamiento social y los barbijos. Me refiero al doctor Juan Pablo Chevalier Butel, quien ocupará como socio activo la clasificación Abogacía, Derecho del Seguro, y al ingeniero Jorge Alfredo Young, quien ocupará la clasificación Ganadería, Producción. Abogados y médicos, alerta, ha ingresado un ingeniero. El padrino de ambos es nuestro presidente Alejandro Marolda. Nos acompañan también los señores Guillermo Ferrari y José Alfredo Pisone, invitados por el presidente Alejandro Marolda. El próximo miércoles 16 de diciembre nuestro orador será el doctor Jorge Argüello, quien nos hablará en el marco del ciclo de conferencias Agenda Argentina 2020-2021. También se realizará la Asamblea Ordinaria de Elección de Autoridades. El lunes que viene estamos todos invitados a participar del foro educativo a partir de las 19. Es importante que hagamos extensiva esta invitación a parientes y amigos que tengan hijos o nietos en edad escolar, porque entre otros temas que se discutirán sobre la reinserción de los alumnos en el sistema educativo. Otra vez, es el lunes 14 a las 19 a través de la plataforma Zoom. El foro está organizado por el Comité de Educación de nuestro club y estará coordinado por el licenciado Gustavo Yáñez. Ha comprometido su presencia el conocido infectólogo Eduardo López. Como ya dije, los temas que se discutirán son de enorme relevancia para la reinserción escolar de los más jóvenes. Como es tradicional, el comité de programas ofrece la tribuna del club a los consocios que quieran aportar sus valiosos conocimientos sobre temas que estimen de interés general durante los meses de enero y febrero de 2021. Solicitamos nos hagan llegar por correo electrónico sus datos personales, como también el título del tema que desearían exponer. Un pequeño recuerdo histórico. En 1920, hace 100 años atrás, este club se reunía en el restaurante del piso 14 de la Galería Güemes todos los primeros y terceros lunes de cada mes. Aunque hoy es miércoles, todos tenemos la sensación de que hoy es lunes. Vaya entonces nuestro recuerdo a los 30 socios de 100 años atrás. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Adelante, señor presidente, por favor. Gracias, Javier. Bueno, hoy es un día un poquito especial. A eso se debe el saco y la corbata. Porque es especial en serio, porque siempre es motivo de alegría en la incorporación de un socio. En este caso, son 2. Y además de eso, soy yo el padrino, o sea que para mí es una enorme satisfacción
son excelentes profesionales, cada uno en su actividad. Son muchos años que me ligan a ellos, como amigos, como amistad. O sea que para mí es una doble satisfacción. Y aparte, la curiosidad, ¿no? Son los 2 primeros socios del año 101 de nuestro club, de la segunda centenia de nuestra vida institucional. Lo cual es motivo para celebrarlo. Y voy a empezar entonces por el ingeniero Jorge Yang. Si por favor voy a proceder a leer nuestra incorporación, que es lo que en mi carácter de presidente cumplo en realizar. Ha sido usted elegido miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales lo habilitan para ser un buen rotario. Estamos seguros que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades del Rotary. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Bienvenido, Jorge. Gracias. Voy a pasar ahora, le voy a pedir a Jorge que por favor nos diga unas breves palabras para incorporarse a nuestro club. Jorge, por favor. Gracias, Alejandro. Bueno, estimados socios, lo mío no es la oratoria, así que voy a leer unos textos que escribí. Es para mí un honor a esta altura de mi vida compartir y ser socio de una institución tan importante como es el Rotary Club de Buenos Aires, al cual pertenecen tantas prestigiosas personas de la vida pública y privada. Siempre fue algo que miraba desde lejos, pues sabía que sostienen valores y acciones que comparto totalmente. Pero nunca me imaginé que pudiera pertenecer a ella. Mi calidad de productor agropecuario, entusiasmo desde mi niñez, fue lograda gracias a la constitución y dirección de varias empresas PYME. Soy lo que hoy llamaríamos un entrepreneur. Los establecimientos agropecuarios, actividad a la que me dedico actualmente en Argentina y Uruguay, fueron comprados, no heredados, con el producto de estas pymes. Hice deportes tales como rugby, tenis y polo. Por casualidad, crío caballos de polo. Hoy juego solo golf. Estoy casado con Felicitas desde hace 51 años. Solo pudimos tener una hija casada y 3 nietos. Hoy tengo 77. Yo soy ingeniero industrial, UBA, y fui a un colegio aquí en Argentina. Por último, y lo más importante, es agradecer con mucho afecto a Alejandro Marolda, mi amigo de muchos años, el haberme invitado a pertenecer al Rotary. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Son muchos años, son como más de 50. Y sí. Mucho tenis atrás de eso. Mucho tenis, mucho tenis. Bueno, ya tengo el gusto ahora de presentarles al club a Juan Pablo Chevalier Butel en su clasificación de Abogacía Derecho del Seguro. Voy a leerte, entonces, Johnny, nuestras cláusulas de incorporación al club a continuación. Ha sido usted elegido miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales lo habilitan para ser buen rotario. Estamos seguros que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades del Rotary. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósito desinteresado, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco prestarle nuestra más cordial bienvenida. Bienvenido, Johnny Chevalier. Por favor.
Muchas gracias a todos por la invitación a sumarme al Rotary, en especial a mi querido amigo Alejandro Marolda, que tuvo la idea de invitarme y que de buen gusto acepté. Soy abogado egresado de la UCA hace ya más de 50 años. A la UCA le debo lo que he aprendido del derecho, de su forma de aplicarlo y de la vida. Todavía formo parte de un grupo de egresados que desde nuestra salida de la facultad hemos cultivado una amistad valiosísima. Hace también más de 50 años que me casé con Dolores Llorente y Dios nos ha bendecido con 6 hijos y 16 nietos. Es mucho lo que tengo que agradecer a la vida, la familia, los amigos y ahora la suerte de ser recibido en el Rotary de Buenos Aires. Muchísimas gracias otra vez. Gracias, Johnny. Bienvenidos los dos. Muy bien. Señor secretario, seguimos adelante entonces y le pedimos a Clara que por favor nos presente a nuestro orador de hoy y nuestro querido amigo y consocio que tenemos hoy el gusto de escuchar. Por favor, adelante. José Urtubey. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, SMS Latinoamérica, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Libertador Hotel, Colonia Express, Medicals, Estudio Iribarren Castex Pols, CMF Banco Corporativo y Lanuse Consultores. El orador de hoy, José Urtubey, es cofundador del grupo Tapavicuá, accionista y director de celulosa, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, miembro del Comité Asesor Floresto Industrial de la FAO, miembro del Comité Asesor del Consejo Empresario Argentino y del American Society Council of the America, y ha sido ganador del premio Conex de Platino al dirigente empresario. José Urtubey, es un gusto verlo y escucharlo. Bueno, muchas gracias a todos, a Alejandro, el presidente del Rotary, mi amigo, al doctor Javier Negri, que obviamente me condiciona con sus palabras, porque para mí también lleva un mayor peso el hecho de ser consocio, en quedar bien, por lo menos en ser claro en lo que pretendo decir, para después poder continuar asistiendo sin ser demasiado mirado. También a Juan Pablo Maglier, y bueno, a todos mis amigos del Rotary, y a muchísimos que seguramente me estoy olvidando de nombrar. Yo empezaría, obviamente, para hablar de las perspectivas del 2021 y de la realidad que estamos terminando del 2020, haciendo una descripción del plano internacional de tanto prepandémico y después de la Argentina, y a partir de ahí algunas consideraciones a futuro para el año que viene. Obviamente, dentro de lo que es el plano internacional, ya antes de la pandemia veíamos un convulsionado mundo en donde el multilateralismo estaba obviamente en jaque. Y lo veíamos no solo por la guerra comercial tecnológica Estados Unidos-China, también por el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea, y por supuesto el surgimiento de algunas extracciones políticas más extremas, como en Estados Unidos, en la posición de Trump. Esto es importante la descripción porque muchas de las instituciones, internacionales que regulan las relaciones, no solo Naciones Unidas, de todos los países, sino también me refiero al Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tenían un peso relativo inferior, perdieron peso relativo. La pregunta que nos cabe hacer es si a partir de, por ejemplo, los cambios electorales que se dieron en Estados Unidos va a seguir con vocación de mantener económicamente estos organismos, o cuál va a ser su actitud. Esta es una de las preguntas que deberíamos hacernos para saber qué impacto va a tener sobre la Argentina. Pero por otro lado, también creo que es muy importante entender que el mundo, y yo considero las regiones son las que van a valer en el relacionamiento internacional, es decir, la Comunidad Económica Europea, el acuerdo que tenemos firmado con el Mercosur, bueno, sin lugar a dudas tienen un punto específico para la Argentina
importante, más allá de la bilateralidad de algunos acuerdos o la posición que pueden tener algunos países de buscar acuerdos bilaterales. Yo creo que debemos seguir profundizando por el lado de la región. Digo, analizando el mundo prepandémico, también vemos que la crisis, ya entrando en lo pandémico, nos pegó muy fuerte a todos los países. No solo en el... Sí, José, sí. soy Clara. ¿Podrías acercarte un poco más a la computadora? Porque se escucha muy claro, pero algo lejano. Ahí. A ver. Ahí mejor. Ahí estamos mejor, gracias. Porque tengo un escritorio, lamentablemente es lo que físicamente puedo, pero bueno, digamos. Ahí estamos bien. Ya, entrando a lo que es, digamos, lo que nos pegó la pandemia en el mundo, vemos como el PBI mundial, según el pronóstico del Fondo Monetario Internacional o las consultoras como Fitch, va a estar rondando con una caída de 4,5%. También vemos como, si lo analizamos desde el punto de vista de las principales potencias, Estados Unidos, en el mejor de los casos, más allá de su último mejor trimestre en materia productiva, va a estar con una caída de 3% respecto al año pasado. China, siendo quizás uno de los pocos países que va a tener un PBI superior al del año pasado, no va a ser más de un 1%, cuando veníamos acostumbrados a un crecimiento de 6, 7 puntos, 8 puntos. Y Europa, bueno, también con todo lo que está significando este rebrote de la pandemia, bueno, también tiene algún viso de interrogación de qué es lo que va a pasar con su economía. Sin lugar a dudas, pegó más de 170 países, entraron en recesión en esta pandemia, y obviamente la CEPAL los calificó como que entramos en una economía de guerra. Este es el mundo en el cual nos encontramos en el 2020. Lamentablemente, Argentina entró a esta situación pandémica peor. Ya, para recordar algunos datos, en el mes de marzo, nuestra capacidad industrial instalada ociosa era del 40%. Teníamos niveles inflacionarios muy elevados y, por supuesto, teníamos el problema pendiente de la deuda, además de los problemas que teníamos de inserción internacional. Entonces, ya entrándonos en Argentina, ¿qué es lo que nos pasó finalmente? Bueno, actividad económica, prácticamente vamos a estar llegando a una caída de 2 dígitos. En actividad industrial, en el mejor de los casos, más allá de alguna recuperación de algunas cadenas productivas en este último mes, en estos últimos 2 meses, va a terminar el año con una caída de un 9%. Y por supuesto también creo que el tema de la deuda, si bien fue muy importante el arreglo de la deuda con los tenedores bajo jurisdicción extranjera, que se empezó en el corriente de la pandemia, todavía está pendiente el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, estas coyunturas que son negativas me llevan a resumir que nosotros entramos ya en crisis en esta crisis. Y es por eso que la situación de salida, ya entrando al 2021, creo que va a ser más complicada para la Argentina que para el resto de los países. Fijémonos, por ejemplo, la actitud de la Reserva Federal Americana puso a disposición del sector privado de un 30% del PBI, por ejemplo. Lo mismo que el Banco Central Europeo y obviamente el Banco Chino Central. Argentina, si bien hubo una asistencia llamada los ATP, los IFE, que se dieron sobre los sectores productivos de la economía en general, lo hizo a partir de una sobreemisión monetaria, con lo cual en alguna medida esto va a llevar a que 2021 vamos a tener el desafío de ver cómo combatimos las consecuencias de esa sobreemisión, principalmente en la inflación. En la inflación, que creo que es un dato que tenemos que seguir sin lugar a dudas. Mañana o pasada se van a dar los índices de inflación de este mes y del mes pasado, y sin lugar a dudas yo creo que van a ser altos. Ese es un capítulo que vamos a tener que tener muy en cuenta. Es decir, no solo entramos en crisis, sino que la salida ralentizada, como recién decía, va a tener focos de tensión, entre otros yo asigno el mayor de ellos en la inflación. Creo que también, por otro lado, entrando un poco en la salida de 2021, ahí dividiría lo que es el plano político del plano económico. Es un año electoral, en donde creo que más allá de la grieta que nos presentan en términos
verticales es la grieta política, que es la que podríamos decir de un lado establecido frente de todos, del otro lado en Cambiemos, pero digamos, parecería que la agenda es de difícil componente, es decir, de que se lleguen a acuerdos desde lo político parecería difícil en muchas cosas. Por eso creo que también, además de esa grieta, también tenemos que pensar en la grieta social horizontal que tenemos en la Argentina. Bueno, tuvimos la oportunidad acá en el Rotary de escucharlo a Andrés Malamud también a partir de estas consideraciones, donde creo que lo importante, y él resignificaba, es decir, en los niveles de pobreza que hoy tiene la Argentina, cercanos al 40%, digamos, y sumados a eso en la juventud, llegan casi al 60%, los jóvenes. Bueno, me parece que ahí tenemos una grieta que es peor todavía que la grieta política. Y hay una última grieta que yo diría que es la grieta geopolítica interna de la Argentina, que la vemos hoy. Hoy en el Rotary hay muchísimos abogados, muchísimos prestigios, marcada en la crisis del federalismo. Es decir, una de las grandes, digamos, consecuencias negativas que vemos en la Argentina por no haber sancionado oportunamente una ley convenio de coparticipación a 2 años de la reforma del año 94, nos lleva a que estamos con estos bandazos, por los cuales en la gestión pasada se incorporaron 2 puntos adicionales por decreto a lo que es el índice de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, y hace no más de 30, 40 días se quitaron esos 2 puntos. Esta dinámica perversa me parece que por supuesto no hace bien, y tiene que ver con que los argentinos tenemos cuentas pendientes constitucionales fuertes, entre otras la que recién estábamos hablando de la coparticipación, un banco federal, que obviamente sin entrar en el tema de juicio por jurado, pero digamos, tenemos la costumbre de dejar pendientes tareas que obviamente después nos llevan a esta inestabilidad institucional y no solo económica, porque más allá de que la Corte Suprema de Justicia tiene estos expedientes, yo no creo que la Corte pueda resolver lo que la política no resuelve. Entonces, esta también va a ser una agenda en el 2021 que va a estar marcada por esta discusión federal sin lugar a dudas. Creo que, yendo un poco a la salida, que yo empiezo a imaginar más allá de que va a ser lenta, Argentina va a tener una recuperación muy lenta. No creo, como algunos economistas que hablan de una recuperación en B corta, yo creo que producto de cómo entramos a esta crisis vamos a salir muy lentamente y vamos a tener que sortear muchos desafíos, muchos obstáculos, pero sin lugar a dudas tiene que, digamos, centralizar la Argentina en los márgenes productivos y sindicales su atención en el empleo. El empleo en la Argentina, al igual que en el mundo, está fuertemente impactado por la automatización, la digitalización, la inteligencia artificial, las industrias 4.0, y desde ya en el país le sumamos casi un 45% de informalidad. Con lo cual creo, para ir a los números, hay 6 millones de trabajadores y de estructuras productivas, de servicios y empresariales que sostienen esos empleos, que están obviamente digamos, sosteniendo todo lo que es la necesidad de la Argentina. Hay 5 millones de trabajadores de la economía popular que están trabajando dentro de la informalidad. Eso obviamente hay que, para que tengan un ascenso social, no solo en lo económico, digamos, sino en lo cultural, y que puedan tener sostenibilidad, y que la Argentina pueda tener sostenibilidad, el foco tiene que estar en ver cómo, desde mi punto de vista, logramos darle sustento y logramos darle una inclusión desde la formalidad, para que puedan gozar de derechos, pero también tener las obligaciones necesarias en lo que respecta a una sociedad, no solo en materia impositiva, sino también en lo que tiene que ver en materia laboral. Entonces, creo que si vamos a hablar de empleo, tenemos que hablar de que la Argentina necesita pasar del asistencialismo al pleno empleo, y eso se pasa con productividad. Hay distintas formas. Argentina hoy convive en el marco general con normas laborales de la década del 70. Esto desde ya me parece que es algo que debemos revisarlo. Y no apresuradamente como se hizo con la ley de teletrabajo, en la cual creo que después se está buscando vía la reglamentación subsanar algunos temas de muy difícil comprensión y que van a tener impacto negativo. No
se puede convivir con una salida, digamos, dentro de esta normativa que desde ya no promueve a mayores niveles de productividad. Yo creo que vamos a tener que por lo menos entrar en una salida artesanal a partir de los convenios colectivos, ir incorporando las cláusulas de productividad, que sea obviamente una posibilidad para generar relaciones laborales dinámicas, que permitan nuevas formaciones o nuevas formas de organización, que permitan introducir innovaciones, que permitan entrar en flexibilidad de procesos de producción. Y sobre esto yo tengo muchísimo diálogo con los sectores sindicales. Creo que hay una comunión con ellos. Es decir, ellos, digamos, hay digamos, lo vimos en el convenio energético con Vaca Muerta, en algunos convenios agroindustriales de la Mesopotamia. Yo creo que hay una posibilidad dentro de lo que sería un consenso, un consejo económico y social, encontrar este consenso entre los sectores productivos y de los empleados, porque ellos, a partir de la pandemia, que es otra de las consecuencias inmediatas que nos está dejando, empezaron a percibir que estos desafíos a los cuales yo hacía mención, ellos, digamos, los empleados, todos estamos en jaque. Si no tenemos capacidad de reacción, seguramente vamos a pasar peor que aquellos países que lo tengan. Creo que un hincapié muy fuerte en el puente que nos une en nuestra comunicación y que tiene que ser la educación. El Rotary, sin lugar a dudas, tiene una trayectoria y es uno de los puntos por los cuales me enorgullece ser parte, que tiene muchísimo digamos, trabajo hecho sobre materia educativa. Yo creo que tenemos que incorporar en el Rotary fuertemente, y lo hemos hablado en los comités, en la Junta, el capítulo de ver cómo unimos los factores de educación, los centros de educación con los centros productivos. Es decir, así como los alemanes, en el sistema dual alemán, empezaron a conectar el mundo de la secundaria de los chicos con el mundo laboral, bueno, nosotros creo que vamos a tener que aportar algo ahí y tenemos mucho para aportar por el prestigio que tienen muchos los miembros. Sin lugar a dudas, creo que este es el puente de oro, también en la formación profesional, en la certificación que se pueda dar a las distintas formaciones que se vayan dando dentro del empleo argentino, de tal forma que se empiece a dar ese camino de inclusión, no solo jerarquizando lo que ya está formalizado, sino la economía popular que todavía no está formalizada. Creo que también no puedo dejar de hacer mención al Consejo Económico y Social, creo que es el momento de convocarlo, y en ese consejo creo que tiene que estar también la economía popular. Es decir, en una mesa en la cual la mejor forma de trabajar e incluir es escuchándonos e incorporando las distintas realidades que vivimos en la Argentina. Así que no sé cómo estoy de tiempo, Clara, pero por lo menos creo que tendríamos que buscar una salida compartida dentro de todo lo que es este problema que tiene la Argentina, que va a estar mucho más agravado que el resto del mundo. Gracias, José Urtubey. Le hago llegar la primera pregunta. ¿Cuál cree que debería ser el modelo de desarrollo apropiado para nuestro país? Bueno, en primer lugar creo que tenemos que tener un modelo de desarrollo productivo. Es decir, no podemos seguir cometiendo los errores de recostar la economía en visiones de corto plazo, financieras principalmente, o que busquen la inversión especulativa. Tenemos que trabajar sobre un modelo de desarrollo que vaya al mediano y largo plazo también buscando la inversión productiva. Obviamente lleva a consideraciones de la seguridad jurídica y todo lo que ya en alguna medida en otros invitados hemos analizado en el Rotary. Pero también creo en un país federal, sin lugar a dudas. Hoy hay asimetrías de desarrollo en la Argentina que nos tienen que llevar a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en materia de desarrollo económico federal. Sin lugar a dudas, no es la misma realidad ni las mismas oportunidades que tiene un ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires respecto a lo que es un ciudadano formoseño, un ciudadano salteño, o lo que puede pasar en Córdoba. Digamos, tenemos que buscar el equilibrio y sin que esto signifique entrar en los volantazos o la volatilidad que recién se menciona. No se puede pasar de ni incorporar 2 puntos de coparticipación en una jurisdicción, ni sacárselo como si estuviésemos hablando de
recursos familiares. Creo que es un punto para tener en cuenta. La relación del empresariado con el presidente Fernández tiende a mejorar. Y segunda pregunta, ¿cómo ven la figura de Cristina respecto de este vínculo? Yo creo que el diálogo con el presidente y con el gobierno en materia de las distintas instituciones intermedias en las cuales participo es fluido. Hemos tenido coincidencias en muchas de las medidas que se fueron adoptando en materia microeconómica, sobre todo, desde ya que sabiendo que quedan los desafíos de equilibrar las variables macroeconómicas que todavía están pendientes en la Argentina. Y también hemos tenido desencuentros, es decir, y sobre todo con el Congreso. Recientemente este impuesto estigmatizante llamado la riqueza, me parece que nosotros hicimos una observación muy fuerte de que no podía incluirse activos productivos, de que el ahorro argentino, si se lo quería transferir a los sectores productivos, no puede ser grabado, es decir, la presión tributaria que tiene la Argentina hoy es desmedida. En ese punto creo que venimos y vamos a seguir digamos, insistiendo en que si queremos buscar una salida desarrollista, productiva, como recién mención clara, no podemos seguir generando presión tributaria. Hemos tenido también observaciones, como lo dije, sobre la ley del teletrabajo, que salió finalmente, y en eso no solo con el oficialismo, es decir, gran parte de los legisladores de la oposición la han votado a libro cerrado prácticamente. Y eso no nos resulta positivo a los sectores productivos. Creo que tenemos que ir más, digamos, de fondo y escuchándonos entre todos. Pero tenemos una buena relación formal. Creo que la Argentina necesita muchísimo diálogo y, por supuesto, estamos en un mundo, y la Argentina no es la excepción, en donde el Estado cobra mayor presencia. Le digo, y esto no significa hablar de mayor Estado, sino lo que pretendo yo, por lo menos, es buscar de mayor eficiencia del Estado. Respecto a la vicepresidenta, como te digo, hemos tenido dentro del Congreso aspectos positivos y aspectos como los negativos, como los que recién se mencionó. La Unión Industrial, otra pregunta, Urtubey. La Unión Industrial ha sido una de las entidades que mayor contacto ha tenido con el presidente. La pregunta es, ¿usted cree que existe un plan de desarrollo que contemple todas las variantes? Porque a veces se observan contradicciones entre lo que se dice, se hace o se intenta hacer. Sí, yo creo que, a ver, no solo con este gobierno, sino quiero ser franco con el gobierno anterior, se usa la muletilla en la Argentina de que no hay plan económico, porque lo hemos escuchado no solo con este gobierno, sino con el gobierno anterior. Yo creo que hay que dividir la economía, lo que es la macroeconomía de la microeconomía. Está claro que si hablamos de microeconomía, tanto en el gobierno pasado como en esto, hemos trabajado muchísimo en las distintas cadenas de valor, hemos trabajado muchísimo en las distintas mesas productivas. Cuando yo hago, menciona que tenemos que ir a una salida artesanal, casi usando un método, yo diría, inductivo, es decir, de lo particular a lo general. Me acuerdo las mesas del gobierno anterior, del presidente Macri, mesas productivas que valieron muchísimo, que este gobierno también las tiene presentes y que aportan muchísimo. Por eso yo creo que hay desde ya hay planificación microeconómicamente hablando. En términos macroeconómicos hay un desafío y quizás ahí todavía no nos ponemos de acuerdo todos cuál tiene o cómo tiene que ser la salida. En primer lugar, yo hago la consideración tanto del gobierno pasado como este. Primero tenemos que concientizarnos de que estamos frente a una crisis fuerte y que la arrastramos ya de décadas en la Argentina. Con lo cual tenemos que buscar una salida ordenada. No podemos seguir pateando los problemas a las gestiones que siguen. Así que ahí sí creo que hay la necesidad de buscar consensos de cuál va a ser la salida en materia macroeconómica. Nueva pregunta. ¿No será hora de pedir contraprestación a todos aquellos que reciben planes sociales? Por ejemplo, dice la pregunta, en los Estados Unidos los que reciben el Medicare tienen obligaciones de tener oficios o de realizar tareas que han sido planificadas. Sí, yo creo que hablábamos recién de cifras, ¿no? Es decir, esa
para ponerle una cifra, son 5 millones de personas que están dentro de ese universo. No es un universo uniforme. Hay personas que están recibiendo planes que tienen determinadas obligaciones, no solo en términos laborales, sino en términos de ir cumpliendo. Se flexibilizaron en la pandemia, es cierto, pero de ir cumpliendo determinadas obligaciones con sus, digamos, hijos respecto a la educación sobre todo. Pero sí, yo creo que hay que pasar efectivamente, creo que hay que pasar del asistencialismo a la distribución. Y uno de los desafíos es ir generando claridad dentro de ese universo. Hay empleos que están en la informalidad, y más allá que reciban planes o no, están en la informalidad, y hay que pasarlos a la formalidad. Y hay sectores que quizás no están bajo un aporte de alguna actividad que genere una contraprestación, como definía la pregunta, y que sin lugar a dudas va a haber que llevarlos. Ahora, llevarlos a una contraprestación que sea amoldada al país que queremos, es decir, a un país productivo desde mi punto de vista. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué queremos como país. Y me parece que es el principal desafío, sin lugar a dudas esa pregunta es el principal desafío. ¿Cómo pasamos de ese asistencialismo, en algunos casos puro, en otros casos, digamos, mixto, a una realidad plenamente de producción y de empleo? José, ¿puede funcionar la economía con la brecha cambiaria que hoy tiene en el país? No, es una gran distorsión. Sin lugar a dudas, no. Es un desafío que genera principalmente que se detenga la inversión. Uno de los canales de salida de esta realidad triste que vivimos es porque hay poca inversión en el país. Hay poca inversión, tanto extranjera directa como nacional, producto de que hay, entre otras cosas, una fuerte inestabilidad monetaria, es decir, la desconfianza que hay sobre nuestra moneda, y que sobre esto tampoco quiero cargar tintas ni con este gobierno ni con el anterior, porque creo que arrastramos este problema hace ya muchos años, pero que nos llevó a, desde ya, tener esta suerte de dualidad o de monetarismo, en donde el ahorro lo tenés planteado en Argentina principalmente en dólares y todo lo que es el funcionamiento operativo en pesos. Esta brecha es un problema. Creo que va a depender de la confianza que se vaya generando, principalmente a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que permita entrar y insertarse ya en el mundo de una forma regular. Angela Merkel el otro día participó en la conferencia de la UIA, y uno de los mensajes que le dejó al presidente Alberto Fernández es: regularicen su situación. Es decir, regularicen y compongan su situación. No solo en términos políticos, sino yo la interpreté fuertemente en su variable económica internacional. Así que sí, es un problema. No creo que se vaya a resolver en el corto plazo. La salida, así como sostengo que va a ser pausada, creo que lamentablemente vamos a tener que ir conviviendo por lo menos un tiempo. Va seguramente, como dije, lo del Fondo Monetario. Hay otros, digamos, una rueda de auxilios que son las materias primas, producto de la posición de la Reserva Federal Americana, en la cual decidió planchar su tasa de referencia de interés. Eso va a ponerla en cero, eso va a generar que nuestras materias primas estén bien valorizadas, y digamos, la soja arriba de los $450 la vamos a ver en los próximos 3 años. Eso va a generar algún control que puede ayudar también en nuestra política, digamos, a partir del ingreso de divisas a nuestra política monetaria, pero no es un camino fácil y sin lugar a dudas nos va a llevar tiempo. Otra pregunta, ¿no es un problema serio la falta de confianza generalizada por la inestabilidad institucional? Sí, sin duda. Y ahí me atrevo a decir, digamos, dónde la veo la mayor radicación. Es decir, en primer término, vos hiciste mención algo de eso también, creo que es un momento claro, la justicia, ¿no? Es decir, desde ya que la seguridad jurídica y en materia de previsibilidad es lo que te genera la confianza.
y es la principal institución desde mi punto de vista a respetar, más allá de que todas tienen que ser respetadas, donde está más puesto el foco de atención en la justicia. Y ahí es donde yo veo que hay un fuerte, digamos, un fuerte desafío para trabajar entre todos los sectores. ¿Cómo lograr una justicia que nos lleve, en primer término, a una justicia independiente, que transite sin presiones desde los sectores políticos y que pueda emitir sus pronunciamientos acordes a la realidad? Porque muchas veces vemos que van pateando la pelota también. Los grandes temas, recién lo dije, entre otros, las dejan para, digamos, años venideros y no agarrando el toro por las astas cuando hay que hacerlo. La pregunta sería que más allá de los gobiernos, José, ¿hay en la Argentina un sesgo antiempresario? Por ejemplo, yo le cito una frase de hace una semana de Marco del Pom, ¿no? Dijo, la riqueza en la Argentina la producen los trabajadores y el Estado. Me llamó la atención esa reflexión. Sí, yo creo que hay que entender, digamos, cuál es la falacia en la cual estamos presos en la Argentina. Estamos pensando primero en la distribución antes que en la generación de la riqueza. Es decir, vos no podés distribuir lo que no generás. Recién lo dije, 6 millones de lo que se debe haber querido referir seguramente, Marco del Pon, es que 6 millones de trabajadores son solamente los que están formalmente versus lo que ya ahí se menciona los 5 que no. Ahora, creo que hay que agregarle a esa consideración que esos trabajadores están sostenidos por productores, por empresarios, por empresas de servicios. No es que el Estado, de hecho, el mayor problema que hoy tenemos en Argentina es que tenemos que vigorizar el sector privado. No podemos tener un sector privado, digamos, disminuido, con cápitas diminutos, porque tenemos que ir el principal motor de una economía en cualquier lugar del mundo es el sector privado. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Ahora, ¿cómo se trabaja? Con estímulos concretos, más allá de la institucionalidad. Vamos a preguntar cómo va el empresariado. Argentina perdió principalmente su burguesía nacional bien entendida en los 90. Y después no hemos sabido, entre todos, y me hago cargo, construir una burguesía que vaya más allá del corto plazo. Porque también quedó preso de la realidad de la Argentina. Entonces yo creo que no hay una mirada negativa. O sea, hay una mirada negativa, pero también no se contempla el real aporte que hace el empresario. Podemos analizar si muchas de las, digamos, consideraciones negativas vienen producto del mal accionar del empresario mismo, pero sin lugar a dudas creo que hay que trabajar para digamos, darle de nuevo esa confianza a los sectores productivos que necesariamente tiene que tener la Argentina. La UIA pertenece al Foro de Convergencia Empresarial. ¿Cuál es su evaluación de este foro? Sí, yo diría, la UIA en términos relativos pertenece, porque siempre se ha manejado en los comunicados de forma autónoma, no se ha unido. Yo particularmente valoro desde ya, y soy amigo de casi todos los miembros del Foro Empresarial que hace mención. Creo, más allá de eso, que también quedó atrapado en una discusión chica. Lo he dicho públicamente hace ya varios años. Digo, una discusión chica en términos de que quedó en la discusión política finalmente, sesgada. Los valores que alumbran al foro, sin lugar a dudas, son valores republicanos, son valores a los cuales yo adhiero 100%, aparte porque conozco a sus miembros y respeto personalmente a cada uno de ellos. Ahora, creo que dentro de su accionar quedó atrapado por no tener una mirada quizás un poco más plural o abierta. Esta es mi humilde opinión. ¿No cree usted que la Argentina debería definir si pertenece al eje cubano-chavista o al Mercosur? Y esta pregunta viene a partir de que la Argentina todavía no ha expresado oficialmente su opinión sobre las elecciones en Venezuela. Sí, en primer lugar, a título personal, desde ya que creo que la Argentina debió haberse expresado. Es decir,
hay un régimen chavista del cual debe ser, desde mi punto de vista, condenable. Es condenable y debe ser condenado. Ahora, desde ya que el Mercosur es la salida, desde ya que el Mercosur, lo dije, los acuerdos regionales son la salida, creo que también tenemos que tomar conciencia que tenemos que buscar una mayor comunicación. Yo soy franco al decir, cuando se firma el acuerdo Unión Europea-Mercosur, los sectores productivos, por lo menos sobre los cuales yo estoy gravitando, no hemos sido consultados. Y eso tiene después rebotes negativos. Tenemos que escucharnos entre todos. De la misma forma que los principales líderes europeos lo hacen con sus productores. Yo me acuerdo perfectamente una conferencia de prensa en donde el presidente Macron, en enero del año 2018, nos frenó al presidente entonces Macri de la Argentina y le dijo, yo tengo que consultar primero a mis productores cómo viene la mano. Y hoy lo vemos también en la actitud de muchos parlamentos europeos que necesitan ratificar ese acuerdo. Entonces, yo creo que tenemos que insertarnos regionalmente el convenio de la Unión Europea-Mercosur y desde el Mercosur al mundo tenemos que vincularnos, pero con mucha también escucha de lo que son las realidades productivas de la Argentina. ¿Cuál es su opinión sobre el llamado impuesto a la riqueza y en general sobre cómo influye el sistema, el diseño impositivo tributario en la Argentina sobre la posibilidad de desarrollo y producción? Lo dije, me parece que primero el impuesto a la riqueza es estigmatizante, desde ya que no estoy de acuerdo ni siquiera cómo se lo denomina. Mis observaciones respecto al mismo fueron que no podían incluirse activos productivos, tampoco si el objetivo era transferir el ahorro a Argentina a los sectores productivos, no lo puede seguir grabando, es decir, vos las obligaciones negociables sobre las obligaciones no le podés cargar mayores presión tributaria, porque si no, obviamente alentás a que el ahorro vaya al dólar, ¿no? Por otro lado, me parece que ya la presión tributaria en la Argentina es significativa, por lo cual no, lo que puedas recaudar tampoco no es digamos, un aporte que te vaya a hacer la diferencia en la salida o en la recuperación. Y además hay, digamos, sin entrar en las cuestiones constitucionales que seguramente va a llevar a mayores niveles de judicialización, producto de la doble imposición, producto de la confiscatoriedad, digamos, la falta de igualdad, todos valores que la Constitución resguarda, pero me parece que hasta el monto, 200 millones de pesos, primero con la inflación que hay, y además con el sistema de pymes, productores que lo superan ampliamente solamente con los activos que tienen. Entonces va a llevar a una consecuencia negativa que es que va a tener que desinvertir aquel empresario pyme o productor del mediano que tiene valuados sus activos mayor a 200 millones de pesos, pero que tampoco tiene, ni se les considera las deudas que tiene, ni por otro lado tiene el efectivo para pagar eso. Eso lo paga a partir de producción. Y como sabemos, venimos de casi 10 años de emergencia económica, en donde no solo o por lo menos en niveles industriales, se han estado o en caídas o en amesetamientos permanentemente. Por eso soy crítico de ese impuesto como salió. Y además de la carga tributaria, me preguntabas cómo es la estructura impositiva. Es una estructura que necesita ser revisada, es decir, hay impuestos distorsivos como el impuesto al cheque, como ingresos brutos, digamos, hay una serie de impuestos que sin lugar a dudas tienen que ser revisados. Acá me llega una pregunta, José, dice así, ¿cómo actuar con los gobiernos provinciales de corte feudal? Sí. A ver, en esto no me gusta y creo que la pregunta bien hace en no generalizar, es decir, hay provincias que han avanzado muchísimo en materia institucional, inclusive aquellos
puntos pendientes que tiene la Constitución y el gobierno y el sistema nacional, como podría ser el juicio por jurado, como podría ser otras instituciones, las provincias los van poniendo, es decir, los van instalando en su sistema. Dicho esto, también es cierto que hay provincias que tienen un manejo poco democrático, pero creo que es a partir de la buena actuación de la justicia. La justicia es la que en definitiva va corrigiendo aquellos desvaríos que puede incurrir o la nación o alguna provincia o la ciudad. Pero yo no veo el mote ese de tampoco de que las provincias, sí, algunas por supuesto tienen, algunas por supuesto lo tienen, pero no en materia general. José, creo que fue en el marco de la UIA en que hubo una conferencia de una de las líderes más prestigiosas hoy en el mundo, que es la canciller Merkel. Allí ella dijo dos cosas muy concretas. Primero, que la Argentina necesitaba dar señales políticas claras y al mismo tiempo recomendó reconstruir las relaciones con los mercados internacionales. Quisiera tu opinión sobre estos dos temas que me parecen fundamentales, ¿no? Proveniendo además de una mujer como la señora Merkel. Sin duda. Efectivamente fue en la conferencia de la Unión Industrial. Bueno, algo hice mención, lo profundizo el concepto. Es decir, yo lo que recepcioné de esos comentarios fue, en primer lugar, que al presidente Alberto Fernández y Angela Merkel digamos, recomienda en materia política empezar a generar los consensos necesarios para, digamos, dar un mensaje claro al mundo de cuál es la posición de Argentina respecto a lo que es la organización internacional. Y también en materia económica, la regularización, y sobre todo tiene que ver con, todavía somos un país que tenemos cuentas pendientes con el Fondo Monetario Internacional, es decir, ahí tenemos que regularizar esa situación. Hoy podríamos decir que estamos en una situación irregular, y eso te detiene en el crecimiento. Entonces, creo que desde ya viene por ese lado. También reivindicó el acuerdo firmado por la Unión Europea-Mercosur, con lo cual también hubo una consideración al respecto de cómo debía ser la inserción internacional. Y eso es muy importante, sobre todo para nosotros, por el comportamiento que tiene Brasil. Brasil está teniendo un comportamiento unilateral, no solo ahora, hace ya varios años que tiene, decimos eso, que se quiere cortar solo. Bueno, tiene un comportamiento quizás más unilateral. Y yo recepcioné muy bien el mensaje de Merkel, diciendo, señores, trabajemos en donde, que venga por el lado del Mercosur, no tanto unilateralmente, amén de que hizo toda una consideración de la Amazonia y los temas medioambientales que están impactando al respecto, ¿no? Tengo una última pregunta, José, y apela un poco a mi experiencia como periodista. La pregunta es, en general, ¿la dirigencia o la clase política argentina entiende lo que es el capitalismo? Yo creo que el capitalismo entró para no cargar tintas sobre un sector. El capitalismo entró en una suerte de mutación que quizás más allá de la clase política, a la clase empresarial y a la clase en general le costó entender cómo eran los movimientos de ese capitalismo. Es decir, yo recuerdo de la lectura de Fukuyama en su momento, el fin de la historia, en donde se vislumbraba un capitalismo, digamos, uniforme, unívoco, abarcador, que entró en crisis fuertemente después de Lehman Brothers en el año 2008. Y en eso el mundo entró a no entender qué era el capitalismo. De la misma forma que los argentinos, la clase política y en general, nos vimos sorprendidos con la falta de un funcionamiento correcto del capitalismo. Como estaba planteado, de hecho, creo que, y soy procapitalista, ojo, pero también hay que entender los aspectos sociales que están vinculados. Para que un capitalismo funcione, fíjense lo que pasó con Chile. Al no entender que también tenía que las estructuras sociales tener una
digamos, una suerte de contención, y no necesariamente económica, sino en la participación, la falta del sindicalismo. Yo lo reivindico al sindicalismo, la falta del sindicalismo en Chile como sistema. Quizás tengo muchísimas observaciones sobre muchos integrantes del mismo, pero como sistema lo reivindico. Chile, fíjense, entró en un desmadre generalizado por no haber tenido una noción clara de lo que es el capitalismo y cómo es el funcionamiento del sindicalismo en particular, o la necesidad del sindicalismo en particular. Con lo cual, creo que es una reflexión que nos cabe a todos. José Urtubey, muchísimas gracias. Presidente Marolda. Gracias, Clara. Muchísimas gracias. Presidente Marolda. Ahí estaba muteado. Gracias, Clara. Bueno, José, muchas gracias por tu tiempo y por tener la suerte de que estés con nosotros. Siempre tenemos acá un referente para consultar. Ojalá pueda haber diálogo, ojalá exista la posibilidad de que haya puentes, porque pareciera que hay dos culturas tan disímiles que si no prevalece uno sobre la otra es como si no hubiera alternativas. Creo que toda esta nueva alternativa del peronismo, que yo califico de republicano, por llamarlo de alguna manera, puede generar una expectativa importante para que haya más racionalidad en todo lo que nos viene. El porvenir es muy, muy complejo. Bueno, muchas gracias, José. Pasamos entonces ahora a las mesas individuales. Bienvenidos los nuevos 2 socios y muchas gracias a todos.